Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas tardes, señoras, señores. Este es Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Con motivo de la emergencia y buscando lo positivo de lo negativo, hemos migrado de formato y estamos haciendo las entrevistas ya no personalmente, sino a través de videoconferencia. Y esto nos ha permitido contar como invitados a varios de los juristas más importantes a nivel internacional. Hoy no es la excepción, tenemos un invitado de lujo, sin duda, el doctor Miguel Polaino Orts, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Sevilla, con quien además nos conocemos desde hace muchísimos años. Yo tuve el honor de hacer la tesis doctoral en esa universidad y además bajo la tutela del profesor Miguel Polaino Navarrete, su padre. Y vamos a hablar hoy sobre un tema que es bastante polémico, sobre el que se ha dicho mucho, pero mucho de lo que se ha dicho no tiene mucho sustento tampoco, y me refiero al derecho penal del enemigo. Antes de eso, Miguel, bueno, bienvenido. Muchísimas gracias, Ramiro, un placer. Gracias, el gusto es nuestro. Y bueno, cuéntanos un poco sobre tu formación, tu paso por Bonn, tu paso por el Planck en Freiburg. Bueno, vamos a ver, yo estudié la carrera de Derecho en la Universidad de Sevilla, en la misma donde hoy imparto clases, en la misma donde, bueno, estudiaron mis antepasados, ¿no? Mi padre, a quien acabas de citar tú, pero también pues mi abuelo, que también fue profesor en esa universidad, etcétera, ¿no? Esta universidad se fundó en el año 1505, aunque la facultad empezó los estudios de Derecho en el año 1518, hace 2 años celebramos el 5º centenario. Desde entonces pues es una universidad, bueno, de cierto prestigio, ¿no? en Europa y en España, que ha cultivado siempre las relaciones internacionales. Yo me estudié los primeros años de la carrera en esta universidad y entonces me cursé en el último año, opté por un programa de intercambio que entonces eran muy poco frecuentes. Me habían empezado pues un par de cursos antes, estos programas de intercambio que ahora son tan frecuentes, pero que entonces eran más, extraños. Y entonces tuve la posibilidad de elegir entre Florencia y Sevilla, entre Florencia, perdón, y Bonn. Las dos universidades me interesaban mucho por diferentes motivos. Finalmente opté por la Universidad de Bonn, donde tuve a grandes profesores, no solamente de Derecho Penal, que también, pero sino también de otras asignaturas. Por ejemplo, tuve un estupendo profesor de Derecho Constitucional, uno de los grandes publicistas, ¿no? Uno de los grandes catedráticos de Derecho Público en Alemania, que es el profesor Isense, que me interesó mucho un libro suyo, el Derecho Fundamental a la Seguridad, que se había publicado en el año 83, y tuve muchas conversaciones con él. Después también algún viaje a Latinoamérica, al Perú, ya andando los años. Y entré también en contacto con un profesor que ya entonces era conocido, el profesor Jacobs, que desde luego pues me hubo de marcar mucho en mi formación como penalista. Yo diría, digamos, resumiendo, que dos son, digamos, los maestros que me han influido grandemente de manera directa. Uno es mi padre, que has citado tú, ¿no? Digamos, esta influencia desde joven, ¿no? Desde niño. Y después, sin duda, también el profesor Jacobs, en cuya escuela, en cuyo instituto yo trabajé pues muchos años y me he adscrito, ¿no? Sustancialmente a su teoría científica. ¿Cuántos años estuviste trabajando con el profesor Jacobs en Bonn?
Bueno, yo fui el primer año que me llegué, era todavía alumno, como digo, de intercambio, alumno Erasmus, del programa Erasmus Sócrates o Sócrates Erasmus, que se llamaba entonces, y después pues estuve varios años como estudiante de maestría y después para la preparación del material de la tesis doctoral. En total estuve 7 años. 7 años. En ese tiempo pues trabajé muy cercanamente con él. Bueno, conocí pues, los manuscritos que él iba escribiendo, me visité todos los seminarios, algunos de filosofía del derecho y otros de derecho penal, y viajé muchas veces con él, tanto, bueno, a alguna ciudad española, también a la mía, pero también a muchos países latinoamericanos, a muchísimos países latinoamericanos. Y, bueno, tuve una gran cercanía científica y personal con él. Sin duda pues me influyó mucho en mi configuración, en mi concepción, ¿no?, del derecho penal, ¿no? Sí, sin duda. Bueno, entremos a materia. Bueno, Y... este tema sobre el que tú me has preguntado, Ramiro, en efecto, es un tema de... enemigo, porque se ha dicho tanto, pero mucho de lo que se ha dicho me parece que se lo ha dicho desde el absoluto desconocimiento de la teoría planteada por el profesor Jacobs. ¿Qué es el Sí, derecho penal? sí, tienes razón tú. Hay una cierta, digamos, prevención, un cierto rechazo previo que condiciona, digamos, un poco la concepción de esta materia, que me proviene por el nombre, por la terminología. Sin embargo, la terminología es una terminología muy clásica dentro de la filosofía, bueno, de la filosofía, de la mejor filosofía, ¿no? Autores como Rousseau, ¿no?, que pasan por ser, bueno, pues uno de los formuladores del concepto moderno de democracia, del concepto moderno de Estado, y otros autores anteriores, como Hobbes, por ejemplo, utilizan el concepto de enemigo para referirse al sujeto que cuestiona las bases de la convivencia dentro de la sociedad, ¿no? El profesor Jacobs acuñó este concepto de derecho penal del enemigo en el año 85, hace ahora 35 años, y se refería a una problemática que entonces y todavía ahora en Alemania, pero también en nuestros países, sigue siendo muy actual, que es la pregunta de qué tiene que hacer el Estado de Derecho con determinados sujetos particularmente peligrosos que no solamente no ofrecen la mínima seguridad de respeto de la norma, de respeto de los derechos fundamentales de los demás, sino que con su comportamiento ponen en peligro permanente esos derechos. Y esa pregunta es una pregunta, digamos, clásica, que desde luego el Estado de Derecho actual, nuestros Estados de Derecho, también se enfrenta a esa cuestión pues de manera permanente. El profesor Jacobs acuña ese concepto de derecho penal del enemigo, pero la cuestión, el problema al que se refería ese concepto, el contenido del concepto, digamos, ya era un concepto, digamos, un contenido clásico, ¿no? Él contesta en ese artículo, en ese primer artículo, que el Estado, que el Código Penal alemán, que nuestros estados actuales, pues combaten esa forma de criminalidad particularmente peligrosa utilizando estas normas de derecho penal del enemigo, concepto antitético, contrario al de derecho penal del ciudadano. Yo creo que en la concepción, sin duda, del funcionalismo, que yo, como tú has mencionado, he desarrollado también, pues, o desarrollé ya hace tiempo en mi tesis doctoral, hace ya más de una década, pues yo creo que el concepto de derecho penal del enemigo es un concepto fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho. Es un concepto fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no podría mantenerse a flote, no podría sostenerse si no es con la aceptación ponderada, moderada, limitada de determinadas normas de derecho penal del enemigo, muy pocas normas, pero que son necesarias sin duda para el mantenimiento del Estado de Derecho. Pero ¿no te parece más bien que ese derecho penal de excepción, que esas pocas normas excepcionales, excepcionalmente punitivas o excepcionalmente restrictivas de derechos podrían atentar contra ese mismo Estado de Derecho que tú señalas como finalidad Bueno, de defensa? el riesgo de que una norma, atente contra el Estado existe siempre. Los críticos de derecho penal del enemigo critican o utilizan como argumento el hecho de que este tipo de norma sea propio de un Estado autoritario. Y esta crítica es profundamente injusta, pero también profundamente falsa. En los estados dictatoriales, en los estados autoritarios, es cierto que existen normas de derecho penal del enemigo que son ilegítimas, pero también lo son las normas de derecho penal del ciudadano. Todas las normas están, digamos, prendidas de una mecha de ilegitimidad, de una falta, de un déficit de democraticidad,
Entonces, la ilegitimidad de las normas de derecho penal del enemigo no provienen por el hecho de que sean de derecho penal del enemigo, porque todas las normas lo son, todas las normas son ilegítimas. Sin embargo, en los estados de derecho, en los estados de derecho modernos, en nuestros estados de derecho, las normas de derecho penal del enemigo tienen una presunción de legitimidad en la medida en que han sido aprobadas por los estados, por los parlamentos constitucionales, han sido aprobadas por la representación de la soberanía popular, y finalmente, algo que se olvida, finalmente existe un tribunal constitucional que es el último garante de la constitucionalidad de las normas que se aprueban en ese estado, que es el que finalmente decide si esa norma se puede quedar dentro del ordenamiento jurídico porque es acorde a los principios constitucionales o, sin embargo, debe ser expulsada porque no es acorde con los principios constitucionales. Este mecanismo de control de constitucionalidad existe para las normas de derecho penal enemigo, pero también para cualquier otra norma. Y todas las normas pueden ser eventualmente infractoras de derechos fundamentales. Aquellas que realmente infrijan derechos fundamentales deben ser eliminadas, deben ser excluidas. El aporte que ha hecho el funcionalismo, el aporte que ha hecho, digamos, en la escuela del profesor Jacobs, a la que yo me adscribo y en este contexto pues me desarrollé mi trabajo de investigación, es que el Estado de Derecho finalmente necesita de determinadas normas limitadas, pero existentes, para el mantenimiento del Estado de Derecho. Esas normas que yo llamo derecho penal del enemigo, de núcleo duro, se refieren al ámbito de la criminalidad organizada, el delito de organización o grupo terrorista o organizado, el delito de organización, algunas figuras de delitos de posesión o de tenencia, y también algunas figuras de parte general, como penas o medidas de alejamiento. En estas figuras, desde luego, el derecho penal del enemigo, el Estado de Derecho, perdón, combate de manera particularmente asegurativa a un sujeto peligroso, a un sujeto que no ofrece la confianza, que no ofrece la mínima seguridad de respetar los derechos de los demás. Precisamente por eso se le restringe su derecho, por ejemplo, de posesión, menos explosivos o armas, etcétera, porque existe, digamos, una probada inseguridad de que ese sujeto va a respetar pues, los derechos de los demás, ¿no? Y precisamente por eso esa interacción entre el objeto peligroso poseído y el sujeto desconfiable, el sujeto que no ofrece confianza, pues es vedado por el Estado. No solamente no es un derecho de posesión, un derecho de propiedad que puede el sujeto tener en su posesión, en su propiedad, ese objeto, sino que, sin embargo, es un delito, porque el sujeto no ofrece esa mínima seguridad. Bueno, en este tipo de figuras, yo creo que sin duda se trata del mantenimiento del Estado de Derecho. Si el Estado de Derecho no combatiera con esas normas, con estos delitos de posesión o con esos delitos de organización o con las medidas de alejamiento, no combatiera a estos sujetos particularmente peligrosos, los derechos fundamentales de los ciudadanos se iría a pique. Entonces yo creo que el Estado sí necesita obligatoriamente de este tipo de normas para el mantenimiento de la propia Constitución del propio Estado de Derecho. Sin estas normas, el Estado de Derecho sería imposible. Bueno, el tiempo corre muy rápido cuando el tema es interesante y el entrevistado solvente. Y bueno, hemos terminado ya el primer bloque. Vamos ahora al segundo bloque después de un receso. Volvemos. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Volvemos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha y de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Hoy tenemos como invitado al profesor Miguel Polaino Orts, profesor de la Universidad de Sevilla de Derecho Penal, con quien hemos abordado un tema interesante, polémico, sin duda, el derecho penal del enemigo, y nos ha dado a breves rasgos una configuración de lo que es. Ahora hablemos de lo que no es, porque me parece que en mucho se impugna por parte de algunos aspectos que no corresponden a la teoría planteada por el profesor Jacobs, o, peor todavía, se defiende por otros aspectos a los que tampoco
se ha referido o que no los ha tratado de esa manera el creador de la teoría, el profesor Jacobs. ¿Qué no es el derecho penal del enemigo? Bueno, tu pregunta es muy interesante, querido Ramiro, pero necesitaríamos algo más de 12 minutos para contestar esta pregunta. Bueno, lo cierto es que este concepto de derecho penal del enemigo fue desde un inicio sometido a muchas críticas. Yo me ocupé del estudio de esta materia en un momento, a principios de los años 2000, que yo estaba estudiando en Bonn, como tú sabes, tratando diferentes temas sobre el fundamento del derecho penal, sobre el concepto de imputación, un tema que me interesaba mucho, sobre las teorías de la pena, sobre la intervención delictiva. Y recuerdo que el profesor Jacobs me llamó un día para comentarme que quería volver a escribir una conferencia sobre este tema en la medida en que se había suscitado un cierto debate sobre este concepto. Desde un inicio yo vimos muy claramente que muchas de las prevenciones que suscitaba esta materia se debían no tanto por el contenido, que a muchos críticos ni siquiera le interesó investigar o averiguar qué significaba, qué se escondía detrás de ese concepto, sino por el propio concepto, y lo vinculaban ya a autores como Carl Schmitt, uno de los politólogos más conocidos de la época del nacionalsocialismo, y que había escrito en su libro El concepto de lo político, pues una pareja de conceptos, el concepto amigo-enemigo, y ya lo vinculaban a este autor. Lo cierto es que este concepto de derecho penal del enemigo, como ya he dicho anteriormente, tenía una larga tradición en cuanto al contenido, a la problemática. Incluso también la palabra de enemigo había sido utilizada por algunos filósofos que en ningún caso, en algunos pensadores que en ningún caso tendrían ninguna connotación de vinculación con el concepto de autoritarismo. Pero incluso el estudio de los autores, el estudio de los filósofos, a mí me reportó una gran sorpresa, pero también un interés extraordinario. Muy brevemente, vamos a ver, como he dicho antes, Rousseau es uno de los postuladores del concepto moderno de Estado, del concepto moderno de democracia, con su libro El contrato social o principios de derecho político, que se publicó en el año 1762 y que influyó en muchos pensadores, por ejemplo en Beccaria, cuyo libro se publicó solo dos años después, en 1764, y que desde el inicio, desde la primera frase, cita precisamente a Rousseau, en una época en que los libros no se difundían tan rápidamente como ahora a través de Internet, sino que las imprentas tardaban mucho tiempo en imprimir, incluso en transmitir o difundir o exportar los libros a otros países, pues no era tan rápido. Pues solamente 2 años después de la aparición del libro de Rousseau, Beccaria ya lo utiliza, ya lo cita en su libro publicado. Y curiosamente, la concepción que tiene Rousseau, uno de los padres del concepto moderno de Estado, como decimos, del concepto de democracia, que tiene sobre el concepto de enemigo, es extraordinariamente más restrictiva y en este sentido menos garantista que la concepción que tenía un siglo antes, por ejemplo, Hobbes, que es representante de la formulación del absolutismo, ¿no? La perfección del absolutismo. Sin embargo, la formulación de Hobbes es mucho más abierta, mucho más garantista, por utilizar este concepto que ha sido un poco monopolizado por cierta corriente de manera muy arbitraria desde el punto de vista terminológico, ¿no? Lo cierto es que entonces ya el estudio del contenido y del desarrollo histórico-filosófico demuestra que este concepto nos reporta, digamos, muchas sorpresas. Yo creo que lo que no es el derecho penal del enemigo es lo que dicen muchos críticos que es decir, una noción autoritaria, porque esta crítica, primero, no resuelve el problema y, segundo, es profundamente falsa, pero es que no resuelve el problema. Decir que el concepto de derecho penal del enemigo es propio de la época del nazismo o de cualquier otro autoritarismo, desde luego no resuelve el problema actual, que es que si debemos aceptar en el Código Penal, en nuestros códigos penales o en nuestras leyes especiales determinadas normas de derecho penal del enemigo para combatir al sujeto particularmente peligroso. Sucede, por ejemplo, lo que sucedió en el Perú hace unos años. Recuerdo que la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional resolvió una cuestión de inconstitucionalidad que se había interpuesto en un colegio de abogados, el Colegio de Abogados del Cono Norte de Lima, que yo después lo visité y impartí también conferencias allí, en relación a la regulación que contenía el Código Penal peruano y que contiene sobre la figura de la reincidencia y la habitualidad delictivas. Y entonces el Tribunal Constitucional dice que el concepto de derecho penal del enemigo es profundamente rechazable,
que es propio de estados autoritarios y que, por supuesto, no queremos saber nada de ello. Pero después legitima materialmente el contenido de esas regulaciones que se discutía en ese supuesto. Lo que yo me dije entonces en un comentario que se publicó sobre esta sentencia del Constitucional peruano era precisamente que aquel órgano jurisdiccional estaba legitimando materialmente lo que formalmente estaba declarando como ilegítimo. De manera que existe mucha desconocimiento a propósito del tema. Yo creo que en efecto... ¿Qué tanto del derecho penal del enemigo tenemos en nuestros ordenamientos jurídico-penales? Bueno, yo creo que en nuestros ordenamientos tenemos tres figuras esenciales a las que me refería anteriormente, que son las figuras de los delitos de organización, es decir, que tienen varias, digamos, fenomenológicamente se demuestran de varias formas, en España como grupo criminal, como organización criminal, la vieja asociación ilícita y el grupo u organización terrorista. Y también, pero que se puede llamar de otra forma. En Colombia se llama concierto para delinquir, en otros países, bueno, pues adquiere otra banda armada, como se llamaba anteriormente, en fin, diferentes denominaciones. Esta figura, que es derecho penal del enemigo y que es necesaria para el mantenimiento del Estado de Derecho, consiste en la reunión de varias personas, dos o más o tres o más, con una finalidad delictiva. La reunión de tres personas con una finalidad delictiva. Fíjate que aquí se está castigando digamos, la realización de la conformación de una organización que tiene, bueno, pues como cometido el realizar delitos en un futuro. Si analizamos el contenido de injusto de este delito, vamos a ver que tiene dos partes, ¿no? Por un lado, un elemento asociativo, la reunión de varias personas al mismo tiempo, y por otra parte, el elemento teleológico o finalista, la persecución de esa finalidad de cometer delitos en el futuro. O sea, el delito fin, el delito con cuya finalidad se han reunido estos sujetos. Pero si analizamos el contenido de injusto, vamos a ver que estos dos elementos no son suficientes para explicar el contenido de injusto de esta figura. En primer lugar, el primer elemento es el elemento asociativo. El elemento asociativo es un derecho fundamental en todos los países, en todas las constituciones. El derecho fundamental de reunión o de asociación. Nos podemos reunir por una asociación de tipo cultural, asociación de lectores, motivaciones religiosas, deportivas o de cualquier índole. Exactamente, efectivamente, de diferentes políticas religiosas, deportivas, etcétera. ¿Por qué no nos podemos reunir en este caso? Entonces nos dirían, claro, porque reunirse para cometer delitos, entonces es algo reprobable. Entonces iríamos al segundo elemento. El segundo elemento es la finalidad, esa finalidad de cometer delitos. Pero esta finalidad de cometer delitos es realmente, como hemos estudiado todos en Derecho Penal 1, en la primera sección de Derecho Penal 1, es un pensamiento. El pensamiento no delinque, cogitationis poenam nemo patitur. Es decir, si nos reunimos conformando una asociación, y eso es un derecho fundamental, pero lo hacemos demorar al segundo elemento, que es un pensamiento, el pensamiento de cometer delitos en el futuro, y eso, el pensamiento no delinque, entonces ¿qué estamos sancionando aquí? Lo que estamos sancionando es realmente una persona jurídica. Estamos sancionando un ente supraindividual, más allá de la persona física, que es la conformación de una entidad que tiene una estructura exactamente equiparable a la de la persona jurídica dentro del derecho penal económico y empresarial, que es la conformación de un metasujeto, de un supraindividuo, que es esa persona jurídica que tiene un ente diferente a la suma de los miembros, personas físicas que forman parte de esa organización. Y eso, la conformación de ese ente socialmente desestabilizador, es lo que se está sancionando. Es decir, no se están sancionando los delitos que se cometen a través de la organización, que si se cometerán otro delito diferente, sino que ya la propia organización es un delito. Y esa persona jurídica delincuente, esa entidad socialmente desestabilizadora es ya un delito. Es evidentemente una norma de derecho penal del enemigo que es necesaria para el mantenimiento del Estado de Derecho. Es necesaria para que el Estado de Derecho se mantenga a flote. Bueno, nos queda muy poco tiempo y así muy en resumen lo que te voy a preguntar. ¿Qué queda de la escuela del profesor Jacobs? ¿Cuál es el futuro de la escuela del profesor Jacobs? Bueno, yo me imagino que esta pregunta cada autor la responderá tirando, ¿no? La cabra tira al monte, pues defendiendo su propio pensamiento. Yo creo sinceramente... Te lo pregunta un discípulo de Jacobs, ¿no? Sí, yo creo sinceramente que la teoría del profesor Jacobs, la teoría del funcionalismo,
a la que yo sustancialmente me adscribo, aunque he discrepado puntualmente con el profesor Yacos en algunos aspectos bueno, pues muy concretos, pero yo sustancialmente defiendo esa teoría y la he desarrollado modestamente en mis trabajos. Yo creo que es la teoría que aporta que brinda un mejor, un más firme fundamento para la impartición de justicia dentro del Estado de Derecho. Yo creo que es la teoría más moderna y la que no solamente es la teoría más actual que me ofrece una gran capacidad de rendimiento desde el punto de vista del derecho penal democrático de la actualidad, sino que ha adelantado pues, un siglo pues, la discusión dogmática del porvenir. Bueno, Miguel, en televisión el enemigo es el tiempo. Estamos ya encima. Nos podríamos quedar horas conversando. Como cuando de hecho, tú quieras, y si lo permiten los televidentes, ¿no? Los generosos televidentes, pues podríamos repetir, sería un placer. Estos sistemas modernos, digamos, acortan las distancias y me hacen que me sienta como en el Ecuador, como tantas veces. Además, bueno, tú eres profesor del Máster de Derecho Penal de la Universidad Central del Ecuador, así que te tenemos como profesor de la Casa de Estudios. Miguel, un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo para todos. Muchas gracias, Ramiro. En medio de esta emergencia y te comprometo desde ya para un nuevo programa de debate jurídico. Cuando queráis, será un placer. Muchas gracias, amigos, amigas. Nos vemos en unos cuantos días. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.